Primera de Corintios 15, hermanos. Ya tenemos el capítulo. Amén. Vamos a leer todo el capítulo, hermanos. Dice así: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no creísteis, en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitarán? ¿Por qué pues se bautiza por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompan las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Si lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es la de los terrenales.
Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho del primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a orar, hermanos, brevemente. Padre Santo, te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu respalde, Señor, esta enseñanza con nuestro hermano Javier, y que capturen sus corazones, Señor, para poner en práctica, Señor, la apologética, y también entender, Padre, y edificarnos en esta realidad, Señor, que no es un mito ni es una fantasía, Señor, sino que realmente, Padre, a través del testimonio de los apóstoles, de tu escritura, nuestro Señor Jesucristo ha resucitado de los muertos, y esta es nuestra esperanza, que resucitaremos en el tiempo final. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Nuevamente, Dios les bendiga, hermanos. Vamos a entrar al punto cúspide de lo que es la apologética cristiana. Durante los días anteriores hemos estado viendo lo que es el argumento cosmológico Kalam, hemos visto lo que es el argumento de lo que es el diseño, digamos el ajuste fino, la información que encontramos en nuestros cuerpos y también la complejidad. Encontramos el argumento a la moralidad objetiva y cómo por medio de la moral objetiva necesitamos a un legislador de dicha moral, el cual vemos es Dios. El día de ayer también vimos lo que es la credibilidad del Nuevo Testamento, pero hermanos, hasta aquí parecía un castillo de naipes que si no se fundamenta en una fe sólida, cualquier viento de doctrina, como lo menciona Santiago, lo derrumbaría. Lo que mantiene este castillo, no de naipes, sino bajo la roca sólida que es Cristo, es la resurrección de Jesucristo. Por lo cual el credo de los apóstoles, el primer credo de la iglesia cristiana, que acaba de leer nuestro hermano Irán, termina y dice: así que, hermanos míos, amados, estad siempre constantes, firmes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando aquí el apóstol Pablo menciona que no es en vano, es por la resurrección de Jesucristo. Si Jesucristo no hubiese resucitado, hermanos, en vana es nuestra fe. Cuando Pablo aquí menciona que vuestro trabajo no es en vano, deja claro que la resurrección de Jesucristo así fue. Por lo cual el día de hoy estaremos meditando en 5 argumentos a favor de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si Cristo realmente resucitó, tu fe y mi fe no es en vano.
Y si Cristo resucitó, contraviene lo que dijo hace unos días el Papa Francisco, donde menciona que todas las religiones son el camino a Dios. Si Cristo resucitó, Él es el único camino, es la única verdad y es la vida. Por lo cual es de suma importancia definir el día de hoy que Cristo realmente sí resucitó. Para ello estaremos leyendo, estamos estudiando lo que son los 5 argumentos mínimos a favor de la resurrección de Jesucristo del teólogo Gary Habermas. Gary Habermas ha dedicado toda su vida para poder llegar a la conclusión. Ha leído más de 1500 documentos históricos que dan pie a la resurrección de Cristo. Por lo cual podemos decir que estos argumentos tienen solidez y muchísima solidez. Gary Habermas, antes de entrar a los argumentos, él cuando era profesor y venían los estudiantes con él y sacaban malas calificaciones en la clase de Gary Habermas, Gary siempre decía: no te preocupes, Cristo ha resucitado. Recuérdense de esto, hermanos, cuando terminemos esta sesión y veamos qué implicaciones tienen esta verdad. El primer hecho mínimo de que Jesucristo realmente resucitó es que Jesucristo fue ejecutado por medio de la crucifixión. Los argumentos que vemos el día de hoy usaremos lo que es la evidencia interna del Nuevo Testamento y evidencia externa del Nuevo Testamento. El día de ayer veíamos en lo que son los criterios del doctor Sanders, los criterios históricos, en los cuales veíamos la prueba bibliográfica, veíamos la evidencia interna y la evidencia externa. Por lo cual hoy estamos viendo lo que es la evidencia interna que dice el Nuevo Testamento y también la evidencia externa que dice el Nuevo Testamento, en este caso los Evangelios. Entonces, el primer argumento o el primer hecho mínimo para poder decir que Cristo resucitó es que Cristo murió. Y esto lo digo porque hay varias teorías referente a esto. Una de ellas es la teoría del desmayo. Menciona que Cristo, al estar crucificado, Él no murió, sino que simplemente se desmayó. El soldado romano vio y pensó que estaba muerto, lo enterraron. A los 3 días recobra fuerzas Jesús y sale de la tumba como si nada. Esa es la teoría del desmayo. ¿Es posible? Como lo veíamos el día de ayer también, ¿es posible? Sí, sí es posible. ¿Es razonable? No, no es razonable. Por 2 cuestiones. Una, los soldados romanos eran asesinos. Y a estas personas era muy difícil que dejaran a una persona viva. Porque si a ellos se les demandaba matar a alguien y no lo mataban, su vida iba de por medio. Entonces un soldado romano no cometería tal error. Y 2, únicamente se encuentra un caso en la historia que fue un personaje que sobrevivió a la crucifixión. De hecho, eran 3 personas que el imperio romano se compadeció de ellos y los bajaron de las cruces y los sometieron a los mejores tratos de médicos del imperio romano. De esos 3 únicamente sobrevivió uno, pero bajo los mejores cuidados del imperio romano. Cristo no recibió tales cuidados, por lo cual la teoría del desmayo no es válida. Entonces, para poder argumentar que Cristo resucitó, primero tenemos que entrar a que realmente Él murió en la cruz. A lo que menciona el erudito Mike Licona, y menciona lo siguiente, y abro cita: cuando se trata de analizar la evidencia, no pienso en la Biblia como un texto inerrante o inspirado. Me limito meramente a aceptarla por lo que es, sin lugar a dudas, una serie de documentos antiguos que pueden someterse a un análisis histórico como cualquier otro relato de la antigüedad. Hay otro personaje, es un historiador, John Crossan. Él es un extremista, es de la teología liberal, casi tirándole al agnosticismo, y menciona que fue crucificado Cristo, es tan seguro como puede serlo todo hecho histórico. Por lo cual, en estos 2 historiadores, tanto Mike Licona como este extremista John Crossan, ellos mencionan que Cristo fue crucificado. James Tabor, también erudito bíblico, menciona lo siguiente y dice: teniendo en cuenta que Jesús fue ejecutado en una cruz romana, considero que no hemos de tener dudas de que verdaderamente murió. Estos son 3 personajes de la actualidad, eruditos e historiadores,
que mencionan en base a las pruebas que tienen que Jesús realmente falleció. Pero ¿qué dicen los historiadores contemporáneos de Jesús? En el primer siglo tenemos al historiador judío Flavio Josefo y menciona lo siguiente, y abro cita: y cuando Pilato, a causa de una acusación hecha por los principales de entre nosotros, lo condenó a la cruz. Cierro cita. Aquí también Flavio Josefo menciona cómo es que realmente Pilato lo condenó a la cruz. ¿Me traes agua? Por lo cual podemos ver que realmente él fue crucificado. También otro historiador griego, Tácito, menciona lo siguiente y dice: para callar el rumor, Nerón creó chivos expiatorios y sometió a las torturas más refinadas a aquellos a los que el vulgo llamaba cristianos, un grupo odiado por sus abominables crímenes. Su nombre proviene de Cristo, quien bajo el reinado de Tiberio fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato. Aquí menciona que fue ejecutado. Un historiador griego menciona que Cristo sí fue crucificado. También un documento judío aberrante, que es el Talmud judío, que habla de la tradición judía, es un libro aberrante, y abiertamente lo digo, menciona lo siguiente, y abro cita: antes pregonó un heraldo, por tanto, solo inmediatamente antes, pero no más tiempo atrás, en efecto, contra esto se enseña: en la víspera de la Pascua se colgó a Jesús. Cierro cita. Digo aberrante porque el Talmud judío menciona palabras muy ofensivas en contra de Cristo, que por mi conciencia me impide decirlo. Pero aquí el Talmud judío, la tradición judía, menciona que Cristo fue ejecutado durante la Pascua. Por último, otro historiador griego, Luciano, menciona lo siguiente: consideraron a Peregrino un dios, un legislador, y le escogieron como patrón, sin inferir al hombre de Palestina que fue crucificado por haber introducido esta nueva religión en la vida de los hombres. Por lo cual aquí podemos ver 3 argumentos de lo que son historiadores contemporáneos y 4 citas de historiadores de los primeros 2 siglos, donde menciona que Cristo realmente sí murió. Por lo cual el hecho histórico de que Jesucristo murió basa lo que es la prueba interna y la prueba externa del Nuevo Testamento, bajo la metodología de Sanders. El segundo hecho mínimo es: los discípulos de Jesús creyeron que éste resucitó y que se les apareció. Según Mike Licona, hay 3 líneas de prueba, que es el testimonio de Pablo acerca de los discípulos, las tradiciones orales que se transmitieron dentro de la iglesia primitiva y las obras escritas en la iglesia primitiva. De igual manera, menciona Mike Licona, las explicaciones de Pablo son especialmente importantes porque el apóstol pretendía conocer personalmente a algunos de los discípulos, como Pedro, Santiago y Juan. El libro de los Hechos lo confirma. En Hechos capítulo 15 menciona cuando Pablo va a Jerusalén, bajo el concilio de Jerusalén, el primer concilio que se realizó, y vemos cómo es que Pablo y Bernabé hablan con los apóstoles. Entonces aquí vemos cómo es que ellos tienen relación entre ellos mismos y todos hablan sobre lo mismo, que Cristo murió conforme a las Escrituras y que Cristo resucitó conforme a las Escrituras. Y no solo eso, sino que después de resucitado, Cristo se les apareció. El día de ayer mencionábamos un argumento que es que ellos tuvieron una alucinación colectiva. Otra teoría que se menciona últimamente, en la cual mencionan que todos los discípulos tuvieron una alucinación de que Cristo se les apareció. ¿Es posible? Sí. ¿Es racional? No. ¿Por qué no es racional? Porque es imposible que más de 500 personas tengan la misma alucinación y hable referente a lo mismo en cuestión de que Jesús realmente resucitó. Entonces aquí vemos en esta cuestión cómo es que Pablo, Pedro, Santiago y los apóstoles hablaban referente a que Cristo resucitó, y únicamente eso, sino que se les apareció. Hay otra teoría, es la teoría de que ellos fueron engañados. Algunos se atreven a decir que los 12 discípulos fueron engañados por una persona que les dijo: hey,
por allá aparece Cristo, parece que resucitó. Y ellos se la creyeron. Así es la argumentación que mencionan algunos ateos y agnósticos. ¿Es posible? Sí. ¿Es razonable? No. ¿Por qué? Porque no es razonable, porque un impostor o alguien que quiera engañar a otra persona tiene que cumplir con dos características. Una, tiene que convencer a la persona que va a engañar, y dos, tiene que saber más del tema a la persona que va a engañar. Entonces, siendo los apóstoles y ellos viviendo 3 años y medio con Jesucristo, era imposible que alguien los pudiera engañar referente a algún hecho de Jesús. Por lo cual, si Pablo, Pedro, Santiago y los dos te mencionaban que Cristo resucitó y se les apareció, es porque así tuvo que haber sido. Después de que tenemos este hecho de los apóstoles, también tenemos lo que es la tradición oral. Es evidente que en aquel tiempo no había grabadoras, lo que mencionábamos ayer, creo que con la pregunta de mi hermana Cristi, y que pocos sabían leer, de modo que para comunicar lo que había sucedido, dependían de la transmisión verbal, hasta que más tarde se pusieron por escritos los relatos de los distintos sucesos, y eso lo encontramos en la primera carta de Corintios, capítulo 15, que acabamos de leer. Por lo cual, un hecho es de que los apóstoles decían que había resucitado porque lo vieron, y dos, es porque la tradición oral así lo decía. La iglesia en conjunto, ellos hablaban referente a la resurrección de Cristo. Perdón. Ahora, referente a la tradición oral, tenemos varios comentarios de padres de la iglesia, que así se les conoce, que fueron hermanos y obispos del primer siglo, dígase pastores, que guiaron a la iglesia, y vemos lo que dice Ireneo y menciona: puede decirse que la predicación de los apóstoles resuena aún en sus oídos. Esto es un escrito que escribe Clemente de Roma, y a sus tradiciones están delante de sus ojos. Aquí Ireneo comenta que esa predicación de los apóstoles aún resuena en los oídos de Clemente, el cual se dice que fue discípulo de Juan. Clemente de Roma también en una de sus cartas menciona lo siguiente y dice: por tanto, habiendo recibido órdenes y una completa certeza producida por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y creyendo en la palabra de Dios, se fueron con la certeza del Espíritu Santo, predicando las buenas nuevas de que el reino de Dios está cercano. También Clemente de Roma menciona su testimonio referente a los apóstoles, como es que ellos decían que Cristo había resucitado, y ellos iban y predicaban esta verdad por la certeza del Espíritu Santo. Policarpo también menciona lo siguiente en su carta a Filipos y dice: porque estos no amaron el tiempo presente, sino aquel que murió para nuestro beneficio y fue resucitado por Dios para nuestro bien. Aquí tenemos 3 citas de pastores del primer siglo u obispos del primer siglo y del segundo siglo que mencionan que Jesús resucitó y que los apóstoles hablaban de esta resurrección. Esto es muy importante, hermanos, tomarlo en cuenta, porque hoy en día la corriente, la teología liberal, la teología diabólica, menciona que todo el desarrollo de la resurrección fueron añadidos al texto original y que fue algo que fue posterior a los hechos, cuando realmente no fue así. Aquí estamos viendo cómo es que en el primer siglo había hermanos que sabían y decían que Cristo había resucitado. De hecho, el que se diga que Cristo no había resucitado, realmente hoy en cuenta, no se toma, venga la redundancia, en cuenta en la alta academia, y es por lo siguiente, y quiero leer el comentario de un crítico ateo, o sea, que no cree en Dios y menos en el cristianismo, que es Ludemann, es un ateo crítico alemán, y dice: puede considerarse históricamente cierto que Pedro y los discípulos tuvieron ciertas experiencias después de la muerte de Jesús, en las que éste les apareció como el Cristo resucitado. Un crítico ateo menciona que ciertamente después de la muerte de Cristo los discípulos tuvieron experiencias con el Cristo, por lo cual aquí tenemos a una persona no creyente que acepta que hay un cambio en la vida de los apóstoles después de la resurrección de Jesucristo.
También hay otro comentario de Paula Frederiksen y menciona lo siguiente en su libro La búsqueda del Jesús histórico. Y dice: sé que en su opinión lo que vieron era el Jesús resucitado. Yo no estaba allí, no sé lo que vieron, pero como historiadora sí sé que debieron de haber visto algo. Para nosotros tal vez sea muy plausible, y cuando leamos las Escrituras las creamos por fe y para fe, pero para el no creyente este libro no vale mucho, o lo que diga no vale mucho. Sin embargo, aquí historiadores y ateos comentan y mencionan que realmente los 12 discípulos tuvieron algo que ver con Cristo después de haber sido muerto y resucitado. De hecho, cuando nosotros vemos cuando Cristo es crucificado y es muerto, y lo mencionamos el día de ayer, vemos una etapa de 3 días, cómo es que los 12 discípulos están encerrados en una casa, escondidos, están asustadísimos. Y cómo es que después de que Cristo se les presenta, ellos ven a Cristo, es que ellos dan la vida por el Evangelio. Y vemos cómo es que la historia de la iglesia menciona cómo es que los apóstoles fueron muertos únicamente a excepción de Juan el Amado. Por lo cual esta argumentación y este testimonio que presentan los 2 apóstoles de dar su vida por Cristo y por este mensaje de la resurrección de Cristo es que realmente Cristo resucitó. Le da mayor credibilidad al texto bíblico. El tercer hecho mínimo para la resurrección de Jesús es la conversión del apóstol Pablo, el perseguidor de la iglesia. Y hay 6 fuentes que hablan referente a la conversión de Pablo. Uno lo vemos Lucas en su libro de los Hechos. También vemos el testimonio de Policarpo, Clementes, Orígenes, Dionisio y Tertuliano. A lo cual Clemente de Roma, en el párrafo 5 de su libro, menciona lo siguiente y dice: por tanto de celos y contiendas Pablo, con su ejemplo, señaló el premio de la resistencia paciente. Después de haber estado 7 veces en grillos, de haber sido desterrado, apedreado, predicado en el oriente y el occidente. Aquí vemos cómo es que Clemente menciona el testimonio del apóstol Pablo después de que él se haya convertido en su camino a Damasco. Y la manera en la cual Pablo se convierte al evangelio es porque Cristo se le presenta. Dice Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No estaba persiguiendo a la iglesia, estaba persiguiendo a Cristo mismo, ya que perseguía el cuerpo de Cristo. Y ya vemos la historia, cómo es que Pablo tiene que ir a Damasco con Ananías, y como Ananías es que le presenta el evangelio. También Policarpo menciona lo siguiente y dice: sino también en otros de entre ustedes, en Pablo mismo y en los demás apóstoles, convencidos de que todos estos no han corrido en vano. Lo encontramos en Gálatas 2:2 y Filipenses 2:16, sino en la fe y la justicia, y que están en el lugar que les corresponde junto al Señor con los que han sufrido. Vemos aquí también cómo es que Pablo menciona aquí Policarpo, que Pablo está en el lugar de aquellos que han sufrido por la causa del Señor. Y podemos ver, por ejemplo, el testimonio de Pablo en Hechos capítulo 9, o la carta que escribe Pablo a Filipos en Filipenses capítulo 3, donde menciona: si alguno otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más, circuncidado a los 8 días de nacer, linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible, pero todo lo que era para mi ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Por lo cual aquí podemos ver la conversión del apóstol Pablo, un asesino, hermanos, un sicario como hoy lo conocemos, un perseguidor de la iglesia que quería exterminar a todo creyente. Su conversión únicamente pudo haber sido posible por la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiese resucitado y se le hubiera aparecido, el apóstol Pablo no se hubiera convertido al cristianismo.
Cuarto hecho mínimo es la conversión del escéptico Santiago, hermano de Jesús. Este argumento no le gusta a los católicos, hermanos, porque aquí habla que Jesús tuvo hermanos. El historiador Flavio Josefo, en una sección que la mayoría de los historiadores creen que es auténtica y la consideran auténtica, se refiere al hermano de Jesús, conocido como el Cristo, cuyo nombre era Santiago. Perdón, hermanos. Entonces, aquí Flavio Josefo menciona que Jesús tenía un hermano llamado Santiago. Solo que aquí hay un detalle. Los hermanos de Cristo eran escépticos de Jesús. Veamos lo que dice Marcos capítulo 15, versículo 40, y menciona: también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé. Aquí, cuando dice María la madre de Jacobo, esta María es María la madre de Jesús. Jacobo es una palabra que se intercambia con Santiago. Entonces, aquí en Marcos 15:40 encontramos que Santiago estaba junto con María, estaba con la Magdalena y otros dos hermanos, José y Salomé. Es importante resaltar, hermanos, que durante el ministerio de Cristo ninguno de sus hermanos creyó en él. Y esto lo encontramos en Juan capítulo 7, versículo 1 hasta el versículo 5, donde menciona lo siguiente: después de esto, Jesús andaba por Galilea, pues no deseaba andar en Judea porque los judíos lo querían matar. La fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Por eso los hermanos de Jesús le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Fijémonos aquí que Juan capítulo 7 menciona que los hermanos de Jesús no creían en Jesús. Y es algo como que contradictorio, ¿no? Como aquellas personas, estos hombres que tenían relación con el Mesías, aquel que hacía milagros, aquel que predicaba con autoridad, no le creían. Esto se puede tomar como un argumento de criterio de vergüenza para favorecer lo que es el testimonio del Nuevo Testamento. Pero aquí encontramos que Santiago no estaba, o más bien no creía en Cristo. Ahora, un punto que puede comprobar esto es cuando Jesús le comentó a su madre, le encomendó a su madre María al apóstol. Cuando Cristo estaba siendo ya torturado y llevado a la cruz, a la muerte de cruz, en Juan capítulo 20 menciona, Juan 20, 26 y 27 menciona lo siguiente: cuando Jesús vio a su madre junto al discípulo preferido, aquí un dato importante, eso lo escribe Juan de sí mismo. Cuando Jesús vio a su madre junto al discípulo preferido, le dijo a ella: madre, ahí tienes a tu hijo. Después le dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de ese momento, el discípulo llevó a María a su propia casa. Esta argumentación, o esto que acabamos de ver aquí, de que Jesús le encomienda a Juan el preferido, como menciona también Juan, dice: Juan, encárgate de mi madre. ¿Por qué Jesús no le encargó su madre a alguno de sus hermanos, si tenía hermanos? Era por la cuestión de que sus hermanos no eran creyentes. Entonces Jesús quería que su madre tuviera la cobertura de alguien que fuera creyente. De hecho, encontramos todo el Evangelio de Juan, que el Evangelio de Juan es 94% diferente a los Evangelios sinópticos. Y en el Evangelio de Juan encontramos que en ningún momento Juan le dice María a María. Juan siempre le menciona a María como la madre de Jesús, nunca la llama por su nombre. Y algunos estudiosos mencionan que esta cuestión de que omite decirla por su nombre es la misma cuestión por la que muchos de nosotros no le decimos a nuestra madre por su nombre, sino le decimos mamá o madre. Entonces aquí los eruditos mencionan que esto era por una relación que tenía Juan con María.
Pero todo lo que hemos estado viendo hasta aquí es que Jesús le encomendó a Juan, su madre María, porque sus hermanos no creían en él y quería que María tuviera cobertura de uno de sus discípulos. Ahora aquí surge la pregunta de cómo puede haberse convertido Santiago, el hermano de Jesús. Ya vimos hasta este punto que Santiago no conocía, o no reconocía, mejor dicho, a Jesús como el Cristo. Entonces, ¿cómo pudo haber sido que Santiago reconociera y se convirtiera al cristianismo? Y eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 15, que leíamos al comienzo, donde menciona: primero se le apareció a Pedro y después a los 12. Luego se le apareció a más de 500 personas de sus seguidores a la vez. Algunos de ellos todavía viven y otros ya murieron. Más tarde se apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Aquí encontramos que Cristo se le presentó a su hermano Santiago. Seguramente en ese momento, cuando Santiago supo que Cristo, su hermano, había sido crucificado y muerto por los romanos, y después ve que es resucitado con su cuerpo, con las heridas de los clavos, la lanza en su costado, seguramente en ese momento Santiago fue que se convierte al cristianismo. Ahora, no solo se convirtió al cristianismo, sino que fue obispo de la iglesia de Jerusalén. Y lo encontramos en Hechos capítulo 15, versículo 12 y versículo 13, donde menciona: todos se quedaron callados. Luego escucharon también a Bernabé y a Pablo, quienes contra las maravillas y los milagros que por medio de ellos Dios había hecho entre los que no eran judíos, cuando terminaron de hablar, Santiago, el hermano de Jesús, les dijo a todos: amigos míos, escúchenme. Santiago únicamente podía hacer esta intervención en el concilio con los apóstoles si es que Santiago tenía autoridad en la iglesia primitiva. Y encontramos que Santiago era obispo en Jerusalén. También el apóstol Pablo lo menciona en Gálatas capítulo 1, versículo 19, menciona lo siguiente y dice: también vi allí al apóstol Santiago, hermano de Jesucristo nuestro Señor. Aparte de ellos no había ningún otro apóstol. Entonces Pablo también da testimonio de que Santiago fue apóstol, no apóstol en sí como los 12, pero apóstol en el sentido que fue enviado a Jerusalén a pastorear ahí la iglesia. De hecho, Josefo y Clemente de Alejandría hablan de que la resurrección convenció hasta el punto a Santiago de que Jesús era el Mesías, que estuvo dispuesto a morir como mártir, como atestiguan. Por lo cual también encontramos evidencia externa del Nuevo Testamento, donde dicen tanto Josefo como Clemente que Santiago murió por el Evangelio, sufrió por su hermano Cristo. Otro de los críticos del Nuevo Testamento, de la crítica textual, menciona lo siguiente, y abro cita: aunque no tuviéramos el relato de 1 Corintios 15, tendríamos que inventar esta aparición para explicar la conversión de Santiago y su promoción a la pastoría de la iglesia de Jerusalén, que era el centro del cristianismo antiguo. Aquí el crítico textual menciona que aunque no tuviéramos el credo de 1 Corintios 15, tendría que haber una explicación de cómo es que Santiago fue que se convirtió al cristianismo, siendo que él era escéptico. William Craig, también referente a este caso, menciona lo siguiente y dice: ¿qué hubiera tenido que ocurrir para convencer a usted de que su hermano es el Señor? Pónganse en este lugar, hermanos. Si ustedes fueran Santiago, incrédulos de Santiago, ¿qué tendría que pasar para que ustedes reconocieran a Jesús como su Señor? A lo que sigue contestando William y dice: realmente lo único que podía explicar este cambio en el caso de Santiago es lo que se consigna en el antiguo credo, que el Cristo crucificado se le apareció vivo. Lo único que podía cambiar la perspectiva de Santiago era ver a su hermano Jesús resucitado. Por lo cual aquí vemos que realmente la conversión de Santiago es un argumento mínimo para comprobar la resurrección de Cristo, ya que si Cristo no hubiese resucitado, Santiago no se hubiera convertido al cristianismo.
Y con ello entramos al quinto y último argumento o hecho mínimo para la resurrección de Jesucristo, es que el sepulcro de Jesús quedó vacío. Si hubiera un cuerpo en la tumba, hermanos, habría un serio problema para el cristianismo. Si hubiera un cuerpo ahí en la tumba, estuvieran los guardias romanos, realmente sería un problema y realmente no habría cristianismo, porque se corroboraría que Cristo no resucitó. A lo que algunos eruditos, entre ellos Gary Habermas, menciona que hay 3 factores bajo esta línea de que realmente el sepulcro fue encontrado vacío. La primera línea de prueba es el factor Jerusalén. Lo encontramos en Hechos capítulo 2, versículo 32, donde menciona lo siguiente: a este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Todos los apóstoles, todos los que estaban en Jerusalén, confesaban que Cristo había resucitado. De manera lógica, era imposible que el cristianismo se difundiera en todo Jerusalén si el cuerpo siguiera en el sepulcro. Tan sencillo como eso, hermanos. Hay 12 personas que dicen: hey, esa tumba está vacía. Tan fácil que fueran los romanos, abrían la puerta y dijeran: hey, aquí está el cuerpo. No hay evidencia histórica para avalar esto. De hecho, lo que sí hay es una evidencia histórica, un edicto por parte del César, en el cual prohibía, después de la resurrección de Cristo, se prohibió exhumar los cuerpos. Entonces, el imperio romano, para cubrirse, por si sí o por si no, los judíos habían robado el cuerpo de Jesús, pusieron este dictamen, esta ley: nadie puede sacar los cuerpos de sus tumbas. Eso sí hay. La segunda vía es la certificación de los enemigos. Los mismos enemigos de Jesús daban cabida de que el cuerpo no estaba en la tumba. Ahora, ¿por qué? Porque los enemigos daban testimonio de que no estaba en su tumba. Porque en tanto las autoridades romanas como las judías únicamente hubieran tenido que ir al sepulcro a examinar el cadáver y asunto concluido, lo que decíamos ahorita. Dices que ha resucitado, voy, abro la tumba, vemos el cuerpo, asunto acabado. Pero no hay indicación histórica de que esto hubiera sido hecho. De hecho, no hay evidencia histórica que avale que el cuerpo estaba en la tumba. Aquí hay otra teoría que mencionan los escépticos y dicen que realmente los discípulos pudieron haber robado el cuerpo de Jesús. De hecho, lo menciona Mateo capítulo 28, donde mencionaban que en el capítulo 28, versículo 5, menciona: los soldados aceptaron el dinero y le contaron a la gente lo que los sacerdotes principales les habían indicado. Esa misma mentira es la que se sigue contando entre los judíos hasta el momento de escribir esta historia. ¿Qué fue lo que ellos decían? Que el cuerpo había sido robado. El mismo Evangelio de Mateo, capítulo 28, atestigua de que los soldados fueron ellos comprados por los principales sacerdotes para que dijeran esta falsa historia de que los apóstoles habían robado el cuerpo de Jesús. ¿Es posible? Sí. ¿Es lógico? No. ¿Es razonable? No, no es razonable. ¿Es posible? Sí, es posible que vayan los apóstoles, aten a los soldados romanos, quiten la piedrota, saquen el cuerpo y lo escondan. ¿Es posible? Sí. ¿Es razonable? No. Una, no es razonable porque ya lo hemos comentado, los romanos eran asesinos y ellos preferían morir antes que no cumplir con su misión. Entonces, en dado caso, si la tumba estaba vacía, tendría que haber soldados romanos muertos. 2, si un judío iba y sacaba el cuerpo, era inmundo, violarían la ley de Moisés, por lo cual un judío no haría eso en sus 5 sentidos, por lo cual no es razonable que en ninguna de estas 2 cuestiones, o perdón, mejor dicho, no es razonable que se haya robado el cuerpo por estas 2 cuestiones. Una, los soldados romanos eran asesinos, y 2, los judíos estarían violando la ley demandada por Dios. Ahora, esto no solo lo consigna el Evangelio de Mateo, sino que también Justino Mártir y Tertuliano mencionan esto, de que este rumor se divulgó por todas aquellas tierras. Ahora, ¿por qué no hubiera habido en ese momento el dicho de que los discípulos habían robado el cadáver? La respuesta es simple: porque la tumba estaba vacía.
Este hecho no se pudo divulgar. ¿Por qué? Porque la tumba estaba vacía. Así como ellos no pueden decir, hey, mira, ahí está el cuerpo, entonces están locos esas personas, que Jesús no resucitó, pero ellos no podían contravenir tampoco el testimonio de los apóstoles porque no había un cuerpo. Entonces, al ver la tumba y que no hubiera un cuerpo, da credibilidad al testimonio de los discípulos. Por lo cual aquí vemos en esta segunda vía, en el último punto, la certificación de los enemigos. Los enemigos daban cabida a que esto así fue, que la tumba estaba vacía. Por último, encontramos la tercera vía, y esa tercera vía es el testimonio de las mujeres. Y aquí voy a decir algunas cuestiones que son cuestiones culturales de los judíos, que en aquel tiempo se creía, que ahora no compartimos y que nunca se tuvo que haber compartido estas ideas. Pero vayamos al testimonio de las mujeres. El testimonio de que las mujeres fueron al sepulcro es uno de los únicos relatos que está en los 4 evangelios. Es muy difícil, hermanos, encontrar el mismo relato en los 4 evangelios. Es muy difícil. Sin embargo, los 4 evangelistas aquí datan este hecho de que las mujeres fueron a ver, o más bien fueron ellas a poner especies a Jesús. Lo encontramos en Mateo 28 del 5 al 8, en Marcos 16 del 2 al 8, en Lucas 24 del 1 al 8 y en Juan 20, 21. Ahora, esto toma muchísimo valor, ya que en el primer siglo, tanto la cultura judía como la romana, las mujeres estaban muy mal consideradas y su testimonio no tenía valor alguno, o no tenía mucho valor. El que una mujer dijera su testimonio en el primer siglo, en la cultura judía y romana, no tenía mucho valor. Entonces, al que los escritos, o los escritores, mejor dicho, del Nuevo Testamento, publicaran el testimonio de las mujeres, le da credibilidad al texto. Es lo que se conoce como el argumento a la vergüenza. Si en ese momento cada uno de nosotros, hermanos, escribiéramos lo que hemos hecho en las últimas 72 horas, y cada quien va a escribir lo que ha hecho en las 72 horas y va a pasar al frente a hablar referente a lo que ha hecho, muchos de nosotros, si no es que todos, omitiríamos aquellas cuestiones que nos dieran vergüenza que los demás sepan. Entonces, el que alguien ponga un caso que lo ponga en vergüenza delante de los demás, eso le da credibilidad al texto. ¿Por qué? Porque no le importó que los demás supieran aquello que le daba vergüenza o aquello que lo pondría en vergüenza. Y esto le da credibilidad. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que esta persona que escribió esto escribe en base a la verdad y quiere dar a conocer realmente lo que ha pasado. Entonces, si el texto bíblico menciona los 4 hechos de que las mujeres fueron a la tumba de Jesús, este era un criterio de vergüenza. ¿Por qué? Porque en la cultura judía y romana la mujer no tenía valor su testimonio. Entonces, si los discípulos quisieran que los evangelios se propagaran como algo creíble, hubieran omitido este hecho para darle mayor credibilidad. Por ejemplo, el Talmud judío, referente a este hecho histórico, menciona lo siguiente: es mucho mejor dejar que se quemen las palabras de la ley que entregárselas a una mujer. Y cualquier evidencia que se presente por una mujer no es válida. Flavio Josefo también menciona lo siguiente, dice: pero que no se admita el testimonio de las mujeres teniendo en cuenta la frivolidad y audacia de su sexo. Entonces vemos que en ese entonces, en el contexto histórico, la mujer era mal vista, muy malamente. Pero esto no le importó a los evangelistas, porque delante de Dios, tanto los hombres como las mujeres somos iguales delante de Dios. Lo que cambia es únicamente una jerarquía por una cuestión divina y una revelación del evangelio, porque el hombre fue creado primero y después Eva. Lo que aquí podemos ver es que en el contexto cultural, si la mujer tenía tal valor, o sea, casi nada, y si los cristianos que iban a propagar su mensaje no hubieran puesto en
tela de juicio su credibilidad, afirmando que las mujeres habían descubierto la tumba vacía. Entonces, si los evangelistas quisieran que sus textos tuvieran más credibilidad, hubieran omitido el testimonio de las mujeres. Pero al no ser así, le da a los evangelios mayor credibilidad en la metodología histórica. De hecho, estos criterios se conocen como el criterio bochornoso o el criterio de la vergüenza. Por lo cual, aquí vemos estos 5 puntos que menciona Gary Habermas a favor de la resurrección de Jesucristo. William Ward, de la Universidad de Oxford, expresa lo siguiente, y abro cita: todas las pruebas estrictamente históricas que tenemos hablan a su favor del sepulcro vacío, y aquellos eruditos que lo rechazan tendrán que reconocer que lo hacen por razones ajenas a la historia científica. La resurrección de Cristo y la tumba vacía es un hecho histórico y científico, es comprobable. En conclusión, con estos casos acumulativos podemos encontrar la veracidad de la existencia de Dios, lo que veíamos días anteriores como el argumento cosmológico Kalam, la credibilidad del Nuevo Testamento y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si bien aquí no vimos a profundidad y detallada cada argumento que hemos visto, esto nos debe llevar al deseo de poder investigar e indagar en cada uno de estos argumentos. Y saber ante todo, que ante todo argumento del enemigo, que Jesús es la verdad y que ni el sepulcro ni la muerte pueden contener al Hijo de Dios, y que por lo cual las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros. De lo que vimos el día viernes a lo que vimos el día de hoy, hermanos, la muerte, dice el credo: ¿dónde está muerte tu aguijón y oh sepulcro tu victoria? Cristo derrotó a la muerte. Amén. Y por medio de su muerte y resurrección, las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia, la cual es columna y baluarte de la verdad. A inicio de hoy, ya para culminar, porque ya tampoco tengo voz, hermanos, les mencionaba una historia de Gary Habermas, que cada que sus alumnos sacaban malas calificaciones con él les decía: no te preocupes, Cristo ha resucitado, siendo que esa es la esperanza de todo cristiano. Años después, hermanos, Gary Habermas, su esposa enferma y muere. Su compañera de vida ya no estaba con Gary, y por consiguiente Gary se entristece. Como podemos decir, no había el mismo brillo en los ojos de Gary Habermas. Y de repente, hermanos, empezaron a llegar miles, hermanos, de cartas a la casa de Gary con una sola frase. Y decía: Gary, Jesucristo ha resucitado. La resurrección de Cristo, hermanos, más allá de darnos a nosotros la valentía, la certidumbre de que Cristo ha resucitado, nos lleva a una esperanza escatológica en el futuro. Dice Pablo en Filipenses capítulo 1: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si Cristo resucitó, tú y yo, hermanos, resucitaremos en el día postrero y nos gozaremos enteramente en Él por los siglos de los siglos. Amén. Así, hermanos, que espero, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, espero que la gracia de nuestro Señor, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Amén. Oremos.